Vamos a hablar de algunas infecciones bacterianas. Hoy día vamos a hablar de heridas, escaldaduras, arañazos, o sea, de ustedes el fin de semana, más o menos. ¿Okay? Que identifiquen las formas más comunes de las enfermedades de guía. Enfermedades estafilocócicas, meningococemias y enfermedad de araña feral. Sepan cómo manejarlas y recalcar la rapidez de implementación de las medidas terapéuticas, sobre todo en el caso de meningococo. Felizmente no hay meningococo acá en Arequipa, había solamente un caso en los últimos 25 años, pero una niña de San Juan de Dios es una enfermedad que avanza muy rápido, lo van a ver. Primero el shock tóxico estafilocócico. ¿Qué tanto lo vemos? Cuando ustedes buscan artículos sobre shock tóxico estafilocócico en Perú, no hay reportes de casos, nada más. O sea, es porque probablemente no haya la facilidad de diagnosticarlos, porque se producen en diferentes zonas, en diferentes regiones, entonces es más difícil juntarlos, pero no hay una casuística grande, no hay un artículo que tenga muchos pacientes. Un artículo, por ejemplo, de los anales de pediatría españoles tiene 14 pacientes en 15 años, o sea, más o menos uno por año en España, donde tienen, eso era hasta el año 2015 más o menos, donde tienen todos los medios para diagnosticarlo. O sea, felizmente es una enfermedad rara, poco frecuente, ¿no? 0.5 a 3 por 100.000 habitantes, dependiendo del país. Es causado por cepas de Staphylococcus aureus. No vamos a hablar de shock tóxico estreptocócico, que es todavía más raro, pero es cierto que tiene mayor mortalidad, de 20-60%, frente a un 5% máximo que tiene el shock tóxico estafilocócico. Cepas que producen toxinas o enterotoxinas habitualmente son Staphylococcus aureus meticinados sensibles. Se asocia con uso de tampones. Antes se diferenciaba, se diría el shock tóxico asociado a tampones o no asociado a tampones, porque se describió recién por primera vez en 1978 asociado a tampones vaginales. De hecho, todavía en algunos lugares es frecuente, lo más frecuente como causa de ello, porque este estafilococo coloniza la vagina, por ejemplo. Entonces, si es que hay un tampón ahí, o un pesario, o un diafragma, eventualmente puede predisponer a eso. Entonces, en algunos lugares sigue siendo la causa principal o asociado a la mayor frecuencia de este problema, ¿no? Pero puede producirse después de cirugías, traumas o cualquier infección en postoperatorio, por ejemplo, donde haya un estafilococo que sea productor de toxinas. Ahora, tiene que ocurrir algo que estimule eso, porque estos son agentes que ustedes van a encontrar colonizando la nasofaringe, o las axilas, o el perineo, o la vagina de la gente en general, son 40% puede estar colonizado por estafilococo aureus, ¿no? Se caracteriza porque súbitamente va a haber fiebre, escalofríos, cefalea, vómitos, dolor de garganta, mialgias y diarreas, que son seguidas por hipotensión rápidamente, edemas, porque se produce un escape de fluidos, que hace a veces muy difícil el poder mantener la presión en ellos, porque sale plasma, sale la albúmina de los vasos sanguíneos, entonces hacen hipotensiones refractarias muy difíciles de manejar. Distrés respiratorio, rash y compromiso sensorial 24-48 horas. Compromiso mucosa con hiperemia conjuntiva, lengua en fresa. En general, cuando ustedes en sus senos de aquí a unos 8 años vean pacientes que lleguen con exantemas, optimísticamente hablando, vean pacientes que les lleguen con un exantema parecido a una quemadura solar. O sea, llega un paciente así, rojo, que tenga los ojos rojos, las palmas rojas y fiebre. Sospechen Kawasaki, síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, shock tóxico estafilocócico. Los tres se presentan en algunos momentos de una manera muy parecida. Tal vez lo más frecuente en todos, que tienen que sospechar ustedes en eso, es ojos rojos, palmas y placas rojas, lengua gruesa. Listo. Donde vean eso con fiebre, piensen en esos diagnósticos.
En orden de frecuencia, probablemente Kawasaki, shock tóxico, MISCA, o el síndrome inflamatorio multisistémico de COVID, y shock tóxico, ¿okay? Que es muchísimo en orden de rareza. Kawasaki vemos unos 7 a 8 en el hospital por año. Síndrome inflamatorio no vemos desde el año pasado, y shock tóxico vemos muy rara vez. Si hacen un cultivo vaginal de nasofaringe, heridas y de sangre, eventualmente van a encontrar estafilococo. Hemocultivos son positivos en menos del 5% de pacientes, así que esa no es la forma de diagnosticarlo. Y va a ser positivo mayormente en pacientes que tengan infecciones focales, una herida, por ejemplo, un postoperatorio con una herida infectada. Esta es la evolución de la aparición de las lesiones, en el orden que se producen más o menos, ¿no? El exantema, la hipotensión, rapidito, no se produce después de 12 horas, 24 horas, rapidito. Ese es uno de los signos con los cuales un paciente puede llegar chocado, lo cual no es una cosa que se vea frecuentemente dentro de los cuadros infecciosos. Cuando nosotros llevamos pacientes con infecciones severas que terminan en shock séptico, es un proceso en el cual después de algunas horas o días el paciente termina siendo un problema con compromiso multiorgánico, y entre uno de los aspectos de ese compromiso está el factor hemodinámico, que se va a caracterizar por shock. Acá no. Acá se puede producir en las primeras 12 a 24 horas, muy rápido. Exantema, fiebre e hipotensión, lo que más se produce tempranamente, ¿no? Compromiso gastrointestinal, afectación de mucosas y después inclusive descamación. Hay ciertos criterios que se usan para hacer diagnóstico de shock tóxico estafilocócico, son estos de acá: fiebre, exantema, descamación, hipotensión, 3 o más órganos de estos comprometidos, negatividad de estas pruebas y la clasificación del caso según el número de hallazgos positivos, ¿no? Confirmados 6. Un paciente que tenga fiebre, exantema, hipotensión, que tenga diarreas, alteración de la mucosa y fallo renal, ya tiene un diagnóstico de shock tóxico. Este es un reporte de un caso de shock tóxico. Un niño de 7 años, negro, dolor abdominal, vómitos, diarrea, un eritema leve de las conjuntivas del año 87. Cuando recién se estaban reconociendo estos casos, había recibido un curso de eritromicina para conjuntivitis, imagínense, eritromicina todavía no se usaba. Y este niño experimentó disconfort abdominal progresivo, limitación de la actividad, neurosis, una fiebre baja 3 días. El día 4 colapsó con pérdida de conciencia y convulsiones. Estaba hipotenso, febril, taquicárdico y tenía 20% de formas de astonados. Este chico tuvo hallazgos consistentes con una enterocolitis y un shock tóxico estafilocócico, hallazgos consistentes con los criterios de definición de caso: fiebre mayor de 39, un eritema difuso macular que progresa de descamación e hipotensión. Y además, compromiso de más de 3 de los otros sistemas. Es uno de los primeros reportes sobre el shock tóxico estafilocócico. Esta es una tabla con la forma de presentación clínica de una casuística de cuidados intensivos de los anales españoles de pediatría, una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Shock el 100%, fiebre el 100%. Exantema el 64% de los pacientes, eritrodermia 42%, descamación posterior, disfunción neurológica casi el 60%, síntomas gastrointestinales 20%, trombocitopenia, coagulopatía casi el 80%, hepatopatía 80%, daño renal 71% y fascitis necrotizante miomocitis 21.4%. Esto también acompaña bastante los cuadros de shock tóxico, tanto estreptocócico como estafilocócico. Entonces ustedes ven, hacen un compromiso multisistémico. Y de ahí al fallo multiorgánico hay solo un paso. Por eso la mortalidad, sobre todo en el estreptocócico, no tanto en el estafilocócico. ¿Cuál es la terapia? Como en todos los casos de shock, mantener
volumen, de manera tal que puedan ustedes preservar la función cardíaca y la función renal y el riego del cerebro, ¿no? Mantener una presión media adecuada, bolos de solución salina, aminas también se usan, el control de la fuente de infección, si hay que debilidad se desvía, el manejo del síndrome de dificultad respiratoria y presentarse, habitualmente con ventilación mecánica, ver cómo está la función renal. Y en cuanto a antibióticos, se usa habitualmente una combinación de un beta-lactámico, que puede ser penicilina o oxacilina, siempre con clindamicina. La clindamicina se asocia porque tiene un potencial antitoxina. Entonces, esa es la razón por la cual se usa siempre clindamicina en cualquier shock tóxico, por 10 o 14 días. En caso que no respondan a los 2 a 3 días, se puede agregar inmunoglobulinas, el aislamiento y las medidas de control. Entonces, la cuestión está en pensar en esto a pesar de su rareza. Recuerden lo que les he dicho, las características que les deben hacer pensar en esas 3 enfermedades se asocian muchísimo a un diagnóstico adecuado. El síndrome de piel escaldada estafilocócico también es raro. En el Hospital del Niño hay una publicación en 4 años, se han tenido 5 pacientes. Nosotros vemos 1 o 2 por año. También, mediado por toxinas exfoliativas A y B, se diseminan por vía hematógena, producen fiebre, un eritema generalizado con formación de bulas. Donde ustedes vean bulas, ampollas, pústulas, siempre piensen en estafilococo. Siempre. Si no están seguros, no importa, traten. Si tienen un niño con signos de infección y con ampollas o bulas o pústulas, traten como si hubiera un estafilococo ahí metido. La separación es a nivel de la capa granulosa, por eso es que se recuperan ad íntegro, no deja cicatrices, nada. Y se sigue una inflamación rápida. Afecta más recién nacidos y niños pequeños, de hecho, cuando se asocia con una enfermedad recién nacida, se llama enfermedad de Ritter, ¿no? Y el diagnóstico es clínico o por aislamiento del estafilococo aureus, idealmente con demostración de la producción de toxina oxígeno, cuando nosotros no hacemos. Tratamiento de soporte, medidas antisépticas y antibióticos endovenosos, por ejemplo, oxacilina o clindamicina o cefazolina, todos antistafilocócicos. Oxa, clinda, cefazolina. Todos funcionan muy parecido. El pronóstico en general es favorable. Si ustedes dan un tratamiento temprano, no tiene por qué pasar nada. ¿Cómo se presenta entonces el niño? Con un eritema que parece una quemadura solar. Está todo rojo. La escarlatina es igual. El shock tóxico se puede presentar igual también. La diferencia está en que ustedes van a ver en el síndrome de piel escaldada afectación periorificial alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, pero adentro no hay compromiso. Y la piel se va a esfacelar con el signo de glicólisis positivo. Ustedes le pasan el pulgar por la piel, se va a desprender, como si fuera un gran quemado. Igualito. Ustedes le dan antibiótico, lo hidratan bien, ese niño debe salir bien. Así es como queda, ¿no? Puede ser chocante verlo. Uno eventualmente dice, pucha, ¿qué va a pasar acá? Pero el es buenísimo, porque el compromiso es a nivel de capa granulosa, a la mitad de la epidermis. Por tanto, ya que no se afecta la membrana basal, la capa basal, no va a haber cicatrización. Meningococo. Hace poco ustedes, aunque no puedo estar seguro, ustedes no leen periódicos, tampoco leen noticias. Así que hace como un mes y medio hubo un brote de meningococo en el Perú. No sé si ustedes se enteraron. En una zona del Perú que se llama la selva. Entonces ahí, en una población autóctona, hubo un brote de casos de este meningococo. Confirmados, solo hubo 1 o 2 nada más. Pero con esto hay que tener cuidado. En otros países, donde es frecuentísimo, porque acá en el Perú hay 4, 5, 6 casos por año en todo el país. Es la razón por la cual no está la vacuna dentro del programa de vacunación estándar, porque además es una vacuna cara, cuesta más de 200 soles cada dosis y son 2 o 3 dosis. Entonces, por la rareza es que no se usa la vacuna. Pero en países donde es endémico, como por ejemplo Brasil, México, es un
es un bicho al cual la gente le tiene muchísimo temor, muchísimo temor. La epidemia de Lima del año 86, yo estaba ahí haciendo mi residencia de pediatría, así que estuve en la epidemia de meningococo. Y bueno, pues es una enfermedad que lleva muy rápido a los niños de un estado basal al choque. 4 o 6 horas. Era un chico parado y a las 6 horas está echado, chocado. Y eventualmente se mueren. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico. Felizmente, acá en Arequipa, como les decía hace un rato, ha habido solamente un caso confirmado por PCR en San Juan de Dios, una niña de 3 años, me parece, hace unos 4 o 5 años. Como les decía a mis alumnos, dicen que acá no hay meningococo porque la gente no tiene cerebro. Entonces el meningococo no tiene dónde entrar. ¿Entienden? Esa nivel de igual, no sé. Entonces, vamos a fregarse. No hay cerebro. Es un diplococo gram negativo. Son 2 bolitas rojitas. Ahí, ¿sí? Comensal. Puede ser también un colonizador temporal. La mayoría de gérmenes de este tipo son colonizadores temporales. Pueden estar 2 o 3 meses en la nariz de la gente, se disemina. Las vacunas disminuyen eso, por lo tanto son útiles. El potencial de propagación disminuye. Una aportación de 0,6 a 35%. Acá no lo tenemos. ¿Por qué? No lo sé. No quiero afirmar nada. Puede ser endémico o epidémico, ¿no? Hay países donde es endémico, y aquí en el Perú, en Lima, por ejemplo, fue epidémico. Es una infección grave, potencialmente mortal, causada por la medicina de meningitis, mayormente el grupo B. Y ese es el problema con las vacunas. El grupo B, el grupo C, el grupo W son los más fastidiosos, sobre todo el grupo B. Pero ninguna de las vacunas existentes, en general, produce una buena inmunidad contra el grupo B. Sí contra los otros, pero no contra este, que es el más frecuente. El más frecuente en lactantes, inmunocompetentes, el 50% en menores de 2 años. 3 formas clínicas: sepsis, meningitis o una combinación de ambas, mayormente febril. Es una de las causas de síndrome purpúrico, petequias en el 75% de casos. Como les mencionaba, les contaba a mis alumnos ayer, alumnos de pediatría les comentaba que en la época de la epidemia que hubo en Lima, un día yo estaba de interno haciendo estaba en el hospital del niño, ahí esperando, todo bacancito, los pacientes, una fila de pacientes. Y el interno es el chupe. Entonces el presidente decía: oye, chupe, anda a ver. Entonces el chupe iba y veía a los pacientes a ver si alguno estaba tapado, de repente estaba seriamente enfermo y uno no se da cuenta. Y vimos a un chico de unos 7, 8 años, estaba parado en la cola de como 20 personas. De repente vomitó. Pasaron 10, 15 minutos, vomitó. Fuimos donde él, veíamos la camilla, lo echamos, y la mano contó que se había acostado bien y que había despertado con dolor de cabeza, fiebre, y cuando nosotros vimos que estaba vomitando, a la hora que lo descubrimos, estaba lleno de petequias. Por supuesto, en ese momento pensamos en meningococo, se nos pararon los pelos. En ese momento todavía tenía pelos, y ese chico a las 12 del día, 4 horas después, estaba chocado y muriéndose. Terrible, realmente. La terapia, básicamente, igual que el shock tóxico, expansión de volumen, aminas, esos son pacientes para UCI, ¿no? Antibiótico terapia. Es un germen extremadamente sensible. Ustedes lo pueden matar a cocachos a meningococo, no pasa nada. Es un germen, lo pueden matar con penicilina, clorafenicol, con trimoxazol, ceftriaxona, lo matan con todo. La gente es darse cuenta de que está ahí. No es un germen que sea súper resistente, para nada. Pero no se da cuenta, es oxígeno de UCI. Es la UCI. Una mortalidad de 15%, secuelas físicas 10 a 20% de casos, más neurológicas con meningoencefalitis, defectos de audición, con sepsis, amputaciones. De hecho, a mí me tocó ver a un niño de 2 años a quien le tuvieron que amputar los 2 brazos, las 2 manos y las 2 piernas por la trombosis que se genera con estos pacientes, ¿no? Con este germen. La prevención con las vacunas, que les decía, no es costo-beneficio todavía aplicable en el país.
La distribución de los grupos capsulares causales varía en el tiempo y el lugar. La última epidemia en Chile, por ejemplo, fue por el serotipo W, ¿no? Aquí era el serogrupo B, el grupo es el más frecuente. La transmisión ocurre por vía respiratoria, requiere un contacto cercano. Más de 15 minutos con un paciente eso que no tiene que tomar profilaxis. Ese es un problema. Portadores sintomáticos son las más frecuentes fuentes de infección, por eso la vacuna es importante, porque los disminuye. El periodo de incubación, 48 a 72 horas, relativamente corto. Hay fiebre, signo de infección respiratoria alta, que produce meningitis, cefalea o signos de hipertensión endocraniana. Puede haber una forma fulminante, con fiebre, cefalea, mialgias, alteraciones de la perfusión, shock, disfunción orgánica múltiple, formas mixtas, la mayoría con manifestaciones petequiales o purpúricas. Va a haber necrosis endotelial, oclusión vascular, trombosis y hemorragias, es lo que produce el problema a nivel periférico. Y la muerte por colapso cardiovascular, hipertensión endocraniana. Entonces es un cuadro de un síndrome purpúrico por meningococemia, ¿no? Se da este tipo de problema de necrosis, las petequias, el síndrome purpúrico. El diagnóstico es clínico. Del niño febril que tenga petequias, el 2 a 11% de ellos tendrán infección meningocócica. Si ustedes estuvieron en Lima, o de repente en el oriente, o de repente en el norte, no en Arequipa, y ven niños con petequias, hasta el 10% de ellos van a tener la posibilidad de ser una infección meningocócica. No es lo más frecuente. Con mucha mayor frecuencia el enterovirus, la influenza, el citomegavirus, el Epstein-Barr, el parvovirus 19 o la trombocitopenia inmune van a ser la causa de las petequias, ¿no? Hay que diferenciarlo de infecciones invasivas por neumococo, morfis febriles, estafilococo aureus negativos. Si yo veo acá en Arequipa un niño así, lo más probable es que sea neumococo, o estafilococo, o hemófilos, no meningococo. Ahora, igual voy a dar ceftriaxona, que me va a cubrir todos, salvo estafilococo, eventualmente lo combino, ¿no? Con clindo, con oxa. Pero si nosotros vemos un niño así, por más que la forma más severa se asociaría con meningococo, la forma más frecuente se asociaría con neumococo. ¿Okay? Síndromes purpúricos. Y el problema de hipotensión refractaria a veces era porque hay pues necrosis de las adrenales. Parte del problema en las enfermedades por meningococo es que producen necrosis adrenal, constituyendo lo que se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, donde ahí se pierden las posibilidades dañinas. Por tanto, el primer mecanismo de control, de regulación de la presión arterial se pierde. Es una forma grave. Ahora, lo que se hace es ceftriaxona, se acabó el asunto. Manejo del shock de forma agresiva, luminoaminas, ventilación mecánica, a pesar de lo cual aumentaría 5-15% más en la forma de sepsis. Eso en cuanto a meningococo. El manejo de los contactos, cualquiera expuesto a secreciones de 27 días previos más de 15 minutos, contactos domiciliarios, escolares, personal de salud y la profilaxis con rifampicina, cipro o ceftriaxona. Este es un reporte de Pediatric Infectious Disease Journal, que es una revista una de las mejores en enfermedades infecciosas pediátricas. Y reportan, simplemente esto se lo puse para que vieran cómo podría ser el asunto, ¿no? Niños que requieren resucitación de fluidos o aumento de la admisión tienen el número de copias mayor que aquellos que no necesitan la resucitación. El número de copias nasofaringeo también tiende a ser más alto, pero esto no tenía significación estadística. En este estudio, el paciente que murió tenía una carga bacteriana de 5.1 por 10 a la 6 gérmenes, 7 veces mayor que la mediana. Y el número en sangre era 3.1 por 10 a la 7, 30 veces mayor que la mediana. Este paciente tenía una historia corta, habiendo ido a la cama temprano a las 10 de la noche y se despertó en la mañana con un rash purpúrico. Así de galopante puede ser esa enfermedad. Y por eso en otros países se le tiene realmente mucho temor, mucho respeto, porque no tiene tampoco el ser adulto, no exonera de eventualmente contagiarse de esto, ¿no? Entonces, felizmente acá no tenemos este problema. Si vemos un niño con un síndrome purpúrico infeccioso, ceftriaxona, preocupándose más o pensando más que es neumococo que meningo, pero igual se reporta. Nosotros reportamos al laboratorio Sanofi. Cuando ustedes reportan un posible caso de meningococo Sanofi, ellos llegan, ellos toman el PCR, ellos pagan eso porque quieren meter la vacuna.
entonces les interesa demostrar que es una enfermedad epidemiológicamente importante, ¿no? Enfermedad con arañazo de gato. ¿Por qué a la gente le gusta el gato? Hay un programa, no me acuerdo si Instagram o TikTok, que sale en español llamado Berto. Y a Alberto le preguntan, oye Berto, ¿por qué tienes tanto los gatos? Y Alberto dice, bueno, el gato es el único animal que te pone en tu sitio. Tú puedes ser o creerte el ombligo del mundo, puedes creerte el amo del universo, eres estudiante de la católica, ¿no? Pero llegas a tu casa y el gato está echado en tu cama, encima de tu cama, y te mira con una indiferencia absoluta. No le interesa lo que tú seas. Entonces eso te pone en tu sitio. Berto decía eso, ¿no? Y es cierto, el gato es, como dicen los españoles, flipante. Tengo dos gatos. También vivimos con gatos. Me encantan los gatos. En el fondo lo que pasa es que es bonito. Miren eso. Es un animal bello. A diferencia de los perros, que tienen 100 formas, el perro también es un animal hermoso, enternecedor. A mí me encantan los perros también. Pero este animal es bello, es como un tigre pequeño, ¿no? Creo que eso es lo que nos gusta. Y también que no nos haga caso, ¿no? Eso tiene su encanto. Bueno, entonces, la enfermedad de arañazo de gato, la causa es la Bartonella gencellae, es un bacilo negativo cuyos receptores son los gatos y sus pulgas. Los gérmenes son transportados en forma asintomática en la orofaringe de los felinos y causan bacterias transitorias, sobre todo en cachorros. Básicamente, te transmite la enfermedad y los perros también pueden transmitirla. Los perros transmiten por envidia la enfermedad de arañazo de gato, porque no quieren quedarse atrás. ¿Okay? Entonces, sobre todo los cachorros menores de 6 meses. Ahí se va porque no me gusta que hable mal de los perros. ¿Se dan cuenta? Yo prefiero los perros. La pulga tiene el germen al alimentarse con sangre de gato bacteriémico, lo expulsa las heces. Entonces el gato se rasca y el bicho, la Bartonella se queda en las uñas del gato. El gato además hace bacteriemia, desarrolla que araña, inocula la Bartonella, ¿no? Entonces, no es tanto cuando lame, cuando muerde, más es con los arañazos. Afecta más a los balones escolares. El 85-90% de niños con bronquitis y ganglios visibles de forma localizada. En 2/3 de los casos se desarrolla una pápula o pústula en el sitio de inoculación y 1 a 2 semanas después la linfadenopatía, 7 a 60 días después. Habitualmente se resuelve espontáneamente en 2 a 4 meses y la mayor parte de las pacientes cursan afebriles y olvidos sintomáticos. Fiebre, malestar, anorexia, fatiga, cefalea pueden presentarse. O sea, al final, todo aquel que tiene gatos es arañado por ellos a cada rato. O sea, eso es de esperar. Cuanto más temprano hayamos tenido el gato, supongo que menos nos afecta. Pero si eventualmente hay un gato cachorro en una casa y un niño pequeño tiene contacto por primera vez con ese animal, lo arañan y el animal está infectado, tiene el germen en las uñas, pues le puede dar el proceso. Solo que es bastante, no es una enfermedad que en la mayor parte de los casos es súper espectacular, ¿no? Llamativa. A veces no hay molestias. Pues la gente ni cuenta se da de que está cursando con esta enfermedad. Habitualmente hay una puerta de entrada, linfadenopatía, puerta de entrada, linfadenopatía en una zona vecina, ¿no? Ese ganglio puede doler o no. Ustedes van a ver niños que van a llegar, personas que van sobre todo niños que van a ir con linfadenopatías. En las axilas, en el cuello. Entonces, sobre todo en aquellos que no responden a terapia convencional, si además tienen antecedente de contacto con gatos y han tenido arañazos, tienen que pensar en enfermedad de arañazo de gato. Gato, arañazo y bulto, enfermedad de arañazo de gato. Antes no hacíamos el diagnóstico porque la serología costaba la prueba 300 soles. Ahora ha bajado, en 180, la gente lo puede pagar, ¿no? Así que ahora se está haciendo más el diagnóstico con serología. Hay formas atípicas, con bacteriemia, diseminación sistémica, con compromiso ocular, hipotespénico, neurológico, fiebre prolongada. De hecho, es una causa de fiebre de origen desconocido. Enseñan solo con fiebre. Dolor abdominal, exantemas, baja de peso, formas graves con endocarditis, lesiones
musculolíticas, glomerulonefritis, neumonía o púrpura trombocitopénica. En otras palabras, puede haber cualquier cosa. Pero felizmente esta forma de presentación es rara. La forma común es esta. Este es un reporte, es el primer reporte peruano de enfermedad sistémica, de enfermedad del cerebro. Y lo reportaron acá, en Arequipa. Pablo Polanco, con el grupo del seguro. Y lo publicaron en el acta pediátrica, ¿no? El primer caso de enfermedad sistémica por el cerebro en el Perú. Porque hay reportados casos de formas localizadas de enfermedad sistémica. De hecho, se ha producido, pero este es el primero reportado. ¿Ok? Presentan 2 niños de 5 y 6 años de edad hospitalizados en pediatría en un caso de salud de Arequipa con formas sistémicas de enfermedad por arañazo de gato. Fueron arañadas por gatos cachorros sin reacción local, presentaron fiebre prolongada, malestar general, anorexia, cefalea, dolor abdominal, compromiso de ganglios, hepatomegalia, esplenomegalia, velocidad de sedimentación elevada, proteína C reactiva elevada, leucocitosis de la izquierda, transaminasas hepáticas discretamente elevadas o normales. En ambas se confirmó el diagnóstico con una reacción serológica positiva IgG e IgM para Bartonella y microcesos hepáticos clínicos en la tomografía abdominal. En ambos el tratamiento antibiótico combinado, rifampicina con macrolio por un mes, tuvo eficacia terapéutica. Eso no es una cosa establecida. Todavía no hay un estudio comparativo que permita decir tal tratamiento funciona. Hay un montón de tratamientos con muchos antibióticos. Los preferidos son rifampicina, combinaciones rifampicina con macrolio. Pero el hecho de que hayan respondido no quiere decir que hayan respondido por el medicamento. No lo podemos afirmar. Igual se les da tratamiento, en las formas sistémicas con amiloglicosis, ¿no? Entonces, ahí lo que se ve son las imágenes de los granulomas hepáticos y esclénicos, las huellas de los arañazos, ¿no? Y como al mes o 2 meses había recuperación completa. Entonces, este es otro caso con afectación sistémica igual, ¿no? El hígado, el hueso, y las partes blandas, el hueso craneal, el tema, ¿cómo se llama? Que se produce en la cara tibial, en las piernas, ¿cómo se llama? Es una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Todo eso son formas sistémicas. Aquí hay una serie de medicamentos, todos estos se usan: acitromicina, claritromicina, rifampicina, trimethoprim, ciprofloxacino. En las formas sistémicas, como aminoglicósidos, ¿no? O sea, hay una serie de postulados en cuanto a tratamiento, pero no hay un solo estudio que haya demostrado que tal o cual tratamiento sea el más indicado. Al final se reducen a unos 3 o 4 antibióticos, entre los cuales hay que elegir, ¿no? No me di cuenta. Qué rapidito. No me tanto. 40 minutos. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera criticar a los gatos? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Tiene alguna clase después? ¿No?